Amén, hermanos. Les invito a que abran su Biblia en el libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Amén. Decimos amén cuando estemos todos ahí. 11, versículo 1. 11, 1. Ya todos. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo voy a leer la primera vez yo, la segunda ustedes y en la tercera nos unimos todos. Amén. Dice la Biblia. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ustedes. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Unidos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Ayúdenme a orar. Gracias. Padre eterno, que estás en los cielos, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque usted nuevamente me permite estar aquí ocupando este lugar. Le pido, mi Dios, Señor y Rey, que usted me dé la sabiduría eterna de lo alto para poder compartir este mensaje, que hable primeramente a mi vida y a la vida de mis hermanos aquí presentes. Y también le pido, Señor, por la vida de nuestros hermanos que el día de hoy no pudieron venir, que sea usted con ellos, que los guarde, que los cubra con poder y que dirija sus pasos con sabiduría. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, ¿no se puede sentar? Amén. El tema de hoy es la oración. Amén. La oración. Dice, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Amén. Bueno, fíjense muy bien. La Biblia demuestra la absoluta necesidad de la oración. ¿Por qué creen ustedes? Amén. Pregunto aquí. ¿Es Dios quien necesita hablar con nosotros o nosotros con Dios? Amén. Nosotros necesitamos a Dios. Amén. Ahora, entonces la oración ¿para qué es? Para hablar con Dios, para tener un diálogo con Dios. Y también, primeramente, fíjense para qué es. Para recibir fortaleza. Número 1. Número 2. Salud. Número 3. Guianza. Y número 4. Sabiduría. Amén. Ahora, ¿qué es fortaleza? No es lo mismo fuerza que fortaleza, ¿eh? Fuerza es, por ejemplo, una persona que está fuerte, pero fortaleza es como una especie de un muro, ¿no? Que Dios crea en nosotros, o más bien, Él nos la da a nosotros cuando nos sometemos en obediencia a Dios. Amén. Ahora, la salud, ¿qué es la salud? Amén. Salud. Bueno, salud es... Primeramente, gozar de una buena salud es estar sano, físicamente, pero espiritualmente, ¿qué es eso? Amén. Tener bien definido todo lo que vamos a hacer. Amén. Una buena dirección, un buen fundamento sólido. Amén. Fundamentado primeramente en la palabra de Dios. Ahora, la guianza. ¿Qué es guianza? Ese es el Espíritu Santo. Es el que nos guía. Amén. ¿Y la sabiduría? ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Leyendo. Amén. ¿Leyendo qué? La Biblia. Amén. Bueno. Entonces, fíjense lo que dice Isaías 56, versículo 7. Este pasaje creo que ya hasta nos lo sabemos de memoria. Isaías 56, versículo 7.
Si alguien lo puede leer, solo el versículo 7. Amén. Adelante. Dice así la palabra del Señor. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. 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 Gracias. Dice el versículo 7, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, una iglesia, ¿qué viene siendo? ¿Una casa de qué? De oración. Amén. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó y sacó a los cambistas y todo eso? Porque habían hecho toda una mercadería allá adentro, ¿no? Por eso le dijo, mi casa será llamada casa de oración. Ahí era un cumplimiento de la palabra que había profetizado Isaías. Amén. Ahora, quedamos en que la oración es hablar con Dios. ¿Para qué? Para recibir fortaleza, salud, guianza y sabiduría. Amén. Ahora, pregunto aquí, ¿será que se puede orar en todo lugar? ¿Sí o no? Sí. Pero si dice que la iglesia es la casa de oración, ¿se puede o no se puede? ¿Se debe? Se necesita. Se necesita. Sí se puede, sí se debe, pero se necesita. Amén. Se necesita la oración. Bueno, yo necesito de Dios. Yo dependo de Dios. Amén. Amén. Ahora, entonces, quedamos en que la oración es un arma muy poderosa, ¿sí o no? ¿Pero para quién? ¿Para el cristiano o para el que no conoce a Dios? Para el cristiano, para recibir fortaleza. Amén. Guianza, sanidad, liberación y sobre todo esto, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero también sobre todo el amor. Y cuando hablo del amor, me refiero al amor de Dios. Amén. Amén. A ver qué dice 11:28 de Mateo. Si alguien lo puede leer, Mateo 11. Si alguien lo encuentra. 11:28. Aquí así la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios nos da el descanso. Amén. ¿Pero descanso a qué? A nuestra alma. Amén. A nuestra alma. ¿Y por qué? Porque dice, venid todos los que están trabajados y cargados, porque eso es lo que a veces como que nos estorba en la vida de nosotros. Estamos tan cargados de tantas cosas y por eso dice Jesús, venid a mí los que están trabajados y cargados. Por eso dice el Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Salmo 55. ¿Y qué más? Tu pie. Amén. Echa sobre Jehová Tu carga y él te sustentará. ¿Qué versículo es? 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y no dejará para siempre caído a quién. Entonces él restaura, restablece. Amén. Amén. Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué podríamos decir acerca de la oración? ¿Es parte de una vida formativa o solamente es algo como una rutina? No, pues voy a orar porque el pastor dice que tengo que orar y porque no. Es parte de nuestra vida. Todo creyente sabe que sin oración, ¿qué pasa? ¿Somos presa de quién? Y sobre todo cuando se apodere la mente, ¿no?
Cuando entra en la mente, ¿cómo te lo sacas de ahí? Amén. Por eso es la oración una necesidad. Al menos yo, de mi parte, eso es una necesidad para mí la oración. Amén. Ahora, para orar, ¿ustedes cómo creen que debe estar el cristiano? ¿Humillado? ¿Enojado? ¿O cómo creen ustedes que debe estar? ¿Gritando? ¿Qué creen ustedes? Fíjense lo que dice el segundo libro de Crónicas 7. Segundo libro de Crónicas 7. 14 nada más. Solo el 14, ¿eh? Lo voy a leer. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Este versículo para mí es uno de los, bueno, casi son muchos, pero este es uno de mis favoritos. Dice aquí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más? ¿Cómo se llama el tema? ¿De qué estamos hablando? De la oración. Y oraren. Y luego dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren, dice aquí, de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Dice que si se humillare, si estás altivo, obviamente no te va a escuchar. Amén. Con altivez Dios no nos va a escuchar. Amén. Dice, ya que esté el pueblo humillado, luego dice, invocarán mi nombre. Y luego me buscarán y luego, entonces sí voy a escuchar yo. Pero primero tiene que haber una humillación de parte de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tantito ya sabemos un poquito de Biblia, ya nos dan la oportunidad de compartir, ya hasta nos sentimos más que otros. Y empieza, ¿sabe qué? Los celos. ¿Y de qué celos hablo aquí? Los celos ministeriales. Amén. Por eso te imaginas, una persona altiva, ¿qué le va a escuchar a Dios? Nunca esperemos que Dios nos oiga si nos comportamos de esa manera. Amén. Y luego dice aquí, perdonaré primeramente sus pecados y luego ¿qué? Sanaré su tierra. Pero si se humilla, si no, amén. Eso fue segundo libro de Crónicas 7, 14. Entonces yo les decía que es parte de una vida formativa, sí, porque a veces nos toca aprender, como dicen, a los golpes. Porque nos lo dicen de una manera, de otra, se nos explica y a veces no queremos entender. Amén. ¿Qué tiene que hacer Dios ahí? Tiene que humillar a ese que está altivo. ¿Para qué? Para que ahora sí aprendamos. Al menos a mí me ha pasado más de una vez ya. He tenido que aprender así en mi necedad. Amén. Para poder avanzar. Gloria a Dios. Váyanse al Evangelio de Mateo. Acuérdense que leímos Lucas 11, ¿eh? Cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, ¿eh? Como también le enseñó Juan a sus discípulos. Amén. 6. Eso es un pasaje paralelo con Lucas 11. Amén. Vamos a leer solo el versículo 9 y 10. Fíjense, ¿eh? ¿Cómo les enseñó el Señor Jesucristo? Dice, vosotros pues oraréis así. Escuchen, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué dice hágase tu voluntad? ¿Por qué? ¿Por qué creen que diga eso ahí el versículo? Acuérdense que ellos le dijeron que le enseñara a orar, ¿eh? Entonces esta es la oración modelo. No quiere decir que lo vamos a agarrar como repetidera, no, sino que es una especie de, como una forma de cómo hacerlo. Amén.
como un ejemplo. Hágase tu voluntad. Pregunto aquí. ¿Ha pasado alguna vez por sus pensamientos querer hacer su propia voluntad de ustedes? A mí ya me pasó. Amén. Por eso la oración es, hágase la voluntad ¿de quién? Del Padre, de Dios, no la mía. Acuérdense cuando Jesús iba a ir a la cruz, la oración que él hizo es, Padre, pasa de mí ¿qué? Pero que no sea como yo quiero, sino como Dios. Amén. Eso es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Amén. Ahora, aquí vienen dos preguntas. ¿Cómo debemos orar? Y la otra es, ¿cuáles son los estorbos a la oración? Amén. La primera pregunta, vamos a ver algunas citas. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo? ¿Cómo debemos orar? ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Alguien se lo sabe? Amén. Orar con fe. ¿Por qué? Dice, pero sin fe, estoy en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible, ¿qué cosa? ¿Pero por qué? ¿Ah? Porque es necesario, dice ahí, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pregunto, ¿Dios es real, sí o no? ¿Tenemos fe nosotros, sí o no? ¿Seguro? Entonces la pregunta es ¿cómo? Con fe. Amén. Y ahora, ¿qué es la fe? Es pues la certeza de lo que no se ve, de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Vemos a Dios nosotros, sí o no? No, no lo vemos, pero creemos, sí o no. Entonces, ¿por qué le crees si no lo ves? ¿Cómo está eso? Dice la Biblia, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Amén. Somos bienaventurados por creer a Dios que no lo vemos físicamente, pero sí sentimos la presencia. Amén. Ahora, vamos a ir a la carta de Santiago, capítulo 1. Está adelantito, ¿no? Santiago 1, versículo 6 hasta el 8. Y pongamos atención aquí, por favor. Versículo 6 hasta el 8. Santiago 1. Está después de Hebreos. Dice, pero pida, ¿cómo? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8 nada más, hasta ahí. El hombre que de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ya vieron? Lo que nos dice la carta aquí de Santiago. ¿Cómo debemos de pedir? Con fe. Ya vimos qué es la fe. Y ya vimos también que si nos vamos a acercar a Dios debemos de creer que existe. Amén. Ahora, no dudando nada, porque el que duda, primeramente peca, como dice Romanos 14. Después, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Da a entender que no está firme en lo que va a pedir. Eso es dudar. Pedir algo pero ¿será que me lo va a cumplir? Ahora, ¿pedir qué? ¿Qué vamos a pedir? Aquí dice no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque si dudas, no vamos a recibir absolutamente nada. Amén. Ahora, ya eso está en cada uno de nosotros, lo que nosotros le vayamos a pedir a Dios. Yo primeramente pido sabiduría. Después, mi familia, salud.
pero yo siempre pido sabiduría. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque siempre digo, yo creo que ya los aburrí con lo mismo, yo siempre pido eso. Yo creo que también ahí lo dice, ¿no? Creo que también es en este libro, ¿no? No. Sí, en el versículo 4, ¿no? No, el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Amén. Pero sin dudar. Le voy a pedir sabiduría, pero sin dudar. Le voy a pedir sabiduría, pero voy a ponerme a estudiar la Biblia, porque le voy a pedir sabiduría y ahí la voy a dejar guardada de domingo a domingo, pero no tiene caso. Así Dios no nos va a responder, así Dios nunca nos va a dar la sabiduría que nosotros requerimos. Amén. ¿Dónde me quedé? Santiago, ¿qué? 1. Vamos a leer. Vamos a ver esta cita. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 14 hasta el 16. ¿Qué nos dice ahí? Si alguien lo puede leer, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 5, del versículo 14 hasta el 16. Adelante. Decir la palabra del Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Amén, hasta ahí nada más. Entonces, ¿cómo debemos orar? Primeramente, conforme a su voluntad, lo acabamos de leer ahí. Amén. Conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Amén. Y cualquiera cosa que pidamos, Él nos oye. Amén. Ahí lo estamos leyendo, ¿eh? Y luego, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, pues sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Solo que aquí entra algo. De que ya oramos hoy jueves, ¿no? Hoy es jueves. Y queremos que mañana viernes ya... No, también hay que ser pacientes. Amén. Porque a veces queremos la oración hoy jueves y ya el viernes más tardado a las 7, 8 de la mañana y ya queremos la respuesta. No siempre va a ser así. No estoy diciendo que no sea así. No siempre va a ser así. Va a haber momentos o ocasiones que nos va a pasar que ahí se va a ver nuestra paciencia de nosotros como hijos de Dios. Amén. 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 Vamos a leer ahora. Debemos venir al Padre por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y quién es Él? ¿Nuestro qué? Nuestro intercesor. Vamos a ver qué nos dice Hebreos. Vámonos para atrás. Hebreos 7. Vamos a ver quién es ese intercesor. Amén. ¿Quién es nuestro intercesor? ¿Saben que era Cristo ustedes, verdad? Vamos a ver quién es. 7:25. Vamos a ver si se refiere a Cristo. Dice el versículo 25 de Hebreos, capítulo 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y quién es Él? Cristo. Amén. Él es, a Él se refiere este versículo. ¿Y cómo lo sé? Versículo 22 lo dice. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, el versículo 25 nos da a entender que se refiere al del versículo 22, que Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer esta otra cita de San Juan 14. Váyanse al Evangelio de San Juan. Capítulo 14, fíjense lo que nos dice estos versículos, por favor. 14, 13 y 14. Lo vamos a leer desde el 12. Evangelio de San Juan 14, del 12 en adelante. ¿Ya estamos ahí? San Juan 14. Amén. Dice el versículo 12.
de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, en el nombre de Cristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Cuando dice aquí, de cierto os digo, nos da a entender es que no nos quede o que no tengamos la menor duda. Amén. Eso quiere decir, de cierto te digo, es no tengas la menor duda. Amén. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las va a hacer. Amén. Y luego dice aquí, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Por qué dice esto? Porque antes a entender que las oraciones no eran así. Hasta que Él vino manifestado en forma humana o en carne, como dice la versión Reina Valera, nos da a entender que no se pedían las cosas en su nombre. Porque todavía no había sido dado ese nombre a los hombres bajo el cielo. Amén. Todavía no había sido dado. Por eso dice, ahora todo lo que pido lo va a pedir en mi nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Eso fue cómo debemos orar. Debemos venir al Padre por medio de Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Amén. Él es nuestro mediador. No necesitamos a nadie más, solamente necesitamos a Cristo. Amén. Ahora, eso fue cómo. Ahora vamos a ver cuáles son los estorbos a la oración. ¿Creen ustedes que hay estorbos, sí o no? ¿Sí o no? Hay estorbos. Vamos a ver el primer estorbo. Amén. Primer estorbo. Está en carta a Santiago capítulo 4. Váyanse hasta allá. Después de Hebreos. Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante hasta el 4. Vamos a ver los estorbos. Porque no es un estorbo, son estorbos. Plural, no singular. Amén. Escuchemos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es una pregunta, Y acuérdense que la pregunta es una figura retórica. Amén. Es una afirmación. Amén. Luego dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Amén. Y luego, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué cosa? Se constituye enemigo de Dios. Pero aquí hay algo. ¿Por qué dice aquí esto? ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? No es, ¿cómo está? De vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Acuérdense que es un estorbo, Este es un estorbo para oración. Voy a preguntarles algo aquí, lo voy a poner así el ejemplo. Estoy enemistado con el hermano, la hermana. ¿Es un estorbo eso? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Primero ponte a cuenta con quién, con tu adversario. Después ven y ofrece tu ofrenda. Amén. ¿Sí o no? Entonces ese es un estorbo. Pero dice en vuestros miembros, nos da a entender que es ahí mismo adentro. Y a veces buscamos a los enemigos afuera, no, están ahí. ¿Pero por qué? Porque a veces nosotros le damos lugar, le damos cavidad a todo eso. Amén. Porque para empezar, acuérdense que esta carta, Santiago la escribió ¿a quiénes? A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, da a entender que está hablándole a los cristianos. Amén. Ahora, codiciáis y no tenéis. ¿Será que entre los cristianos haya codicia? ¿Sí o no? Bueno, pues acá dice que sí.
codicias y no tienes, matas y ardes de envidia, y luego para acabarla de amolar no puedes alcanzar, y luego combates y luchas porque no tienes lo que tanto deseas, lo que anhelas. Amén. Y luego dice aquí, no tienes lo que deseas porque no pides. ¿Cómo? Si estoy pidiendo. Sí estoy pidiendo, pero no te escuchan. Amén, porque ese es un estorbo. Ese estorbo te impide que Dios te escuche, por eso siempre estás así. Amén. Estamos así, perdón. Por eso no podemos alcanzar. Combatimos ese lucho y yo estoy en la lucha. ¿Cómo estás enemistado con el hermano? ¿Cuándo te va a escuchar Dios así? Amén. Y luego dice, pides y no recibes. Y luego, bueno, y lo que pides, lo pides mal para malgastar. Porque no le pides a Dios, Señor, ayuda la vida de mi hermano, restablécelo, restáuralo, ayuda. No, que se lo coma el tigre. Amén. Que le pase el tren encima, que lo parta el rayo, porque ¿para qué se fue? Pues yo no dije que se fuera. Solito se fue, ahora que es que pague la consecuencia. No, así no dice la Biblia. Amén. Amén. Y luego dice aquí, versículo 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pero fíjense aquí, ¿por qué dice así si soy cristiano? Estar enemistado con el hermano, la hermana. Eso es tener abrazado el mundo en nuestra vida. Amén. Eso es tener abrazado el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en pleitos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y cualquiera que hace eso, dice ahí que se constituye. ¿Qué cosa? Enemigo de Dios. No es el que, no borres mi nombre. No, ¿cómo no? Si mira cómo estás. Mira cómo vives. Por eso pides, no recibes, codicias. ¿Por qué codicias a veces? No, aquí yo quiero, por ejemplo, la casa que tiene el hermano, el trabajo que tiene el hermano. Todo eso es una codicia y estorba. Eso es un estorbo para la oración, para que Dios nos escuche. Amén. Ese fue el primer estorbo que vimos, Y no fue uno, fueron muchos. Porque nos habló de la codicia y nos habló de tantas cosas ahí. En los primeros 4 versículos del capítulo 4 de Santiago estamos leyendo, Amén. Ahora, ¿ustedes creen que haya un motivo erróneo? Acuérdense que vimos cómo Dios nos pone el ejemplo, ¿no? De cómo orar. Pero también hay erróneos. A ver, vámonos a Mateo 6, a ver qué dice ahí. Vamos a ver Mateo 6, ¿qué nos dice? Mateo 6. Fíjense, Mateo 6. Mateo 6, versículo 5. Y, escuchen, y cuando ores, no seas como los quienes. ¿Qué es un hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? Es una persona falsa, una persona que aparenta ser algo que no es. Amén. Una persona que, hermanito, Dios le bendiga, hermanito, ¿cómo ha estado? Y por atrás te pega una puñalada. Eso es un hipócrita. Por eso dice, no seas como los hipócritas. Amén. Yo te decía, no, pero ¿para quién va el pasaje? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Y para quién? Es para los fariseos. Yo no soy fariseo, seguro. Seguro que no eres fariseo. Luego dice aquí, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa de los hipócritas? Acuérdense que, ¿qué dice en Apocalipsis? Está una lista extensa, incontable. Y en esa lista aparecen los hipócritas. Y eso es ahí que no van a heredar el reino. Amén. Porque a veces no, pues encasillamos hasta los ponemos por niveles, los pecados y no. Para Dios, pecado es pecado. Amén. Amén. Entonces estamos viendo cuáles son esos estorbos. Amén. ¿Cuáles son esos estorbos? Vimos ahorita los motivos erróneos.
vamos a ver otro que se llama el orgullo. ¿Qué es el orgullo? Bueno, vamos a ver qué es el orgullo. Váyanse a Salmos 138. Versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Dice la Biblia. ¿Estamos ahí? Amén. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Y aquí le podemos poner el ejemplo de, ¿se acuerdan lo de Lucas, el fariseo, ¿no? Y el publicano? Bueno, pues este pasaje aplica a esa cita, a todo ese pasaje de ahí, todo ese párrafo de ahí. Este versículo entra bien ahí. ¿Por qué? Primeramente, sabemos la historia del publicano y también el fariseo. El fariseo se quería justificar siempre de todo según él, lo bueno que hacía, lo bueno que se portaba, cómo se comportaba, las obras que según él hacía, todo lo que él hacía y el otro. Entonces, ¿por qué? Yo fíjense. Entonces, ¿quién es el cristiano para empezar? ¿El fariseo o el publicano? ¿De quién se agrada a Dios? De un corazón primeramente arrepentido. Dice la Biblia, un corazón contrito y humillado. Por eso hace rato leíamos, si se humillare mi pueblo. Si se humillare. Porque eso es lo primero que Dios pide y lo primero que Dios ve. La humillación, porque el altivo dice que lo mira de lejos. Amén. Entonces, ¿el orgullo es un estorbo, sí o no? Entonces, pidiendo mal, como Santiago nos lo enseña, un motivo erróneo, como nos dice Mateo 6, del 5 al 8. Ahora, el orgullo, como nos dice Salmo 138. Ahora vamos a ver iniquidad. ¿Qué cosa es iniquidad? ¿Qué será iniquidad? Ahorita vamos a ver qué es iniquidad. Váyanse a Isaías 59. Isaías 59. Vamos a leerlo. Amén. Isaías 59 dice la Biblia, versículo 1 en adelante. Dice ahí: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, ¿para qué? Para salvar. Entonces sigue todavía, ¿no? Amén. 1 en adelante. Ni se ha grabado su oído para oír. Entonces todavía escucha. Amén. Luego dice: pero vuestras iniquidades han hecho división, dice aquí. Amén. ¿Entre qué? Entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Amén. Acuérdense que estamos leyendo, Lo voy a volver a repetir para que entendamos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Y luego, ni su oído para oír. Pero nuestras iniquidades, dice aquí, han hecho la división. Dios es el mismo. Amén. Por eso dice la Biblia que es el alfa y el omega, principio y fin, por los siglos y los siglos y los siglos. Él es el mismo. Somos nosotros los que provocamos esa división. Amén. Entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, ¿qué han hecho? Han hecho ocultar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y eso es lo primero que Él demanda. Demanda la santidad. Amén. 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. Y ahí está mencionando varios pecados, la mentira y la maldad. ¿Y por dónde viene? Por la lengua. Amén. Por eso siempre digo, hay que ser prudentes. Hay que ser sabios a la hora de hablar. Hay que tener esa inteligencia, esa prudencia y esa sabiduría de Dios antes de lanzar un juicio. Porque a veces ni sabemos bien la situación. No, ya encasillamos a uno, ya enjuiciamos al otro ya lo enterramos, uno ya lo mandamos al infierno. Espérate. Hay que esperarse. A ver, vamos a ver qué dice. No me dijo esto. Es que tú me... No, espérate. Acuérdense que la oración es el diálogo con Dios,
pero la comunión también se trata del diálogo, amén, entre los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, iniquidad es otro estorbo, ¿sí o no? Ah, ahí miren, esta cita está un poco fuerte, pero pues la Biblia lo dice. Y tenemos que leer, tenemos que predicar. Dice, y ay de, ¿cómo es? Que no predican mi palabra. Ay de nosotros si no predicáramos el evangelio. Y vamos a ver qué cosa es esto. Váyanse a Mateo 5. Ah, eso está bien fuerte. Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5, 23 y 24, lo que veíamos hace rato. Por tanto, dice ahí, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice ahí? Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice, si traes tu ofrenda al altar, y es que ahí me acuerdo que le dije algo al hermano. Ahí me acuerdo que yo entre semana, pues la verdad sí, fui falto de sabiduría, se me soltó la lengua, dije esto, aquello, hice una tempestad en mi cabeza, hice una montaña de problemas. Y es que ya es la hora de dar la ofrenda, pero ahí dice, ahí te acuerdas de que le hiciste algo. Entonces voy primero, hermano, fíjate que cometí ese error, no fui sabio a la hora de hablar, perdóname. Entonces hermano, eres perdonado. Bueno, ya como dice uno, ya hacen las paces, ya hubo esa comunión, ya hubo esa reconciliación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú no perdonas al que te ofende, entonces Dios no nos va a perdonar a nosotros. Amén. Por eso les decía que este pasaje está fuerte y el que sigue está peor. Amén. Ahora, vámonos para adelante, Mateo 18. Estamos en el Evangelio de Mateo, Mateo 18. Aquí nos habla acerca de los dos deudores. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahora, voy a leer solo unos versículos, porque está un poco largo. Ese es el 23 hasta el 35. Vamos a leer solo esto. El versículo 32. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo, ¿qué? Malvado, toda aquella deuda te perdoné, dice aquí. Amén. 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 Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo, sí o no? Amén. Y luego dice aquí, entonces su señor, ¿qué le dijo? Enojado. ¿Enojado por qué? Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y luego dice el 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus. No dice su, dice sus. Es plural, da a entender que es más de una ofensa. Amén. Estoy leyendo el Evangelio de Mateo, Entonces, ¿el no perdonar es un estorbo, sí o no? Es un estorbo. No nos engañemos a nosotros, o no pensemos que pues, haciendo esto, trato de tapar, como dicen, el sol con el dedo, con esto. No, así no es, así la Biblia lo dice. Ese es un estorbo para que la oración sea escuchada. Amén. Y esta otra. Hebreos 12, versículo 15. ¿Saben cómo se llama esa raíz?
Hebreos 12. 12 dice aquí, versículo 15. Hebreos 12, 15. Hebreos 12, 15 dice la Biblia versión Reina Valera, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y es que fíjense, la raíz de amargura no solo te tiene podrido a ti, sino que tú te encargas de podrir a todos los demás, de contaminar con esa amargura que tiene. Yo digo, ¿por qué es tan amargado? Antes de seguir al versículo que sigue, fíjense lo que dijo el predicador. Fíjense lo que dijo, Fíjense lo que dice aquí, versículo 9 y 10 de Eclesiastés 11. Antes de seguir ahí, no pierdan el Hebreos 12, No pierdan Hebreos 12, que todavía no salimos de ahí. Fíjense lo que dice aquí, versículo 9 al 10 del capítulo 11 del libro de Eclesiastés. Este pasaje dice, alégrate, joven, en tu qué, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tenemos ese libre albedrío, acuérdense. Pero el versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Pero yo quiero que hagamos hincapié en esto. Quita pues de tu corazón, ¿qué cosa? Amén. Ahora sí, vamos otra vez a Hebreos. Otra vez, acuérdense que está antes de Santiago, ¿Cuál versículo voy? 16, ¿no? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió, ¿qué? Fíjate, escuchen lo que les voy a decir aquí, por favor. Cuando en un cristiano brota esa raíz de amargura, aparte de que él está podrido, pudre a los demás. Y nos va a pasar como a Esaú. Ya tenemos la primogenitura y por esa raíz la vendemos también nosotros. Por eso dice, no dejes que nadie te quite tu corona. Amén. 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 No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después aquí, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuidado, Tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que nos dicen, porque esa raíz de amargura puede estar dentro de nosotros y no nos vaya a pasar como Esaú. Después vamos a estar con lágrimas queriendo esa primogenitura. Ya no se va a poder, Amén. Amén. Entonces, con una raíz de amargura es un estorbo de oración, ¿sí o no? Dice que sí aquí, en la Biblia. Ahora, creo que hasta ahí le vamos a pasarnos. Más adelante vamos a ver otro. Vimos en cómo debemos orar y cuáles son los estorbos. Ahora vamos a irnos un poquito más adelante. Ahora, escuchen aquí. El nivel más alto de la oración es la oración intercesora. ¿Qué cosa es una oración intercesora? ¿Quiénes la pueden hacer? Bueno, ¿quiénes la pueden hacer? Aquellas personas o cristianos, que Dios tienen como una especie de don de orar, que el mismo Espíritu los impulsa a estar siempre en oración constante, y ese es el grupo de intercesión. Amén. A veces esos 2, 3, 4, los que Dios ponga en su corazón,
son los que llevan, por ejemplo, las cargas de todos, porque están todo el tiempo, como dicen, en la brecha. Están en la oración, están metidos de lleno en la presencia de Dios. Ellos son los que pueden interceder. Aquellos que no se dejan contaminar de ninguna raíz. Aquellos que piden y todo lo que piden conforme a la voluntad de Dios. Dios los escucha. Amén. Amén. Ahora, de que nosotros pasamos por alguna tribulación y angustia, sí. Y eso es parte de la vida del cristiano. Y así como nosotros hemos pasado o estamos pasando o quizás ya vamos saliendo, hay más hermanos en la fe que también les acontece lo mismo. También pasan por esas situaciones, pero también eso es parte de la vida del creyente. Amén. Hay un pasaje en la Biblia que dice que si dos se pusieran de acuerdo, dice la Biblia, ¿no? Amén. Oraren, oye, pero si nada más hay uno. Amén. No, Dios escucha a los menesterosos, a los desvalidos. Dios escucha eso, pero si está conforme a la voluntad, si estamos viviendo en sus caminos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como conclusión, pregunto aquí, ¿llevamos una vida de oración nosotros? ¿Por qué creen que hoy Dios puso en mi corazón hablar de la oración? Porque no oro. Por eso lo puso. Por eso lo puso, porque cuando uno comparte la palabra, primeramente va para uno. Y ahorita dicen, ay, estuvo fuerte, pues sí, pero es para uno. Es para uno la palabra. Ahora, se comparte aquí en la iglesia, pero si el Espíritu Santo le redarguye, gloria a Dios. Pero primeramente el mensaje es para el predicador. Amén. Amén. Entonces, como conclusión, la oración no es una opción. ¿Qué es? Es un mandato de Dios. Amén. Acuérdense que el Señor Jesús le dijo que a la verdad el Espíritu está ¿qué? Pero la carne, gloria a Dios. Pues esto ha sido para honra y gloria del Señor. Dios les bendiga a todos.